Temblorosa y asustada ella se encontraba, sentada en el suelo con una de sus manos en una posición en la cual denotaba el miedo que sentía, pues sus ojos violetas yacían temblorosos ante lo que presenciaban, como si por dentro la negación no dejaba procesar lo que a centímetros de su rostro aguardaba. Bajando lentamente la mirada veía como goteante permanecía un líquido verdoso que de eso salía, un líquido que cada que contacto hacía con la destrozada roca del suelo se viera como el ácido fuese lo que de eso salía. Viendo así nuevamente al frente cuando escucho como aquello que frente a ella se encontraba al suelo parecía haber caído, pues una de sus rodillas se había doblado y el suelo estaba tocando mientras que sus manos estaban sujetando aquello que lo había perforado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Fue lo que sus labios habían dejado salir, dejando escucharse la preocupación en sus palabras intentando tocarlo, pero que éste se había negado. No lo sé. Solo lo hice y ya, carajo. No calculé bien la velocidad de esta cosa. Como odió esta sensación, como odió la sensación de pensar que aquí se acabó. Manifestó la persona frente a ella retirándose el objeto que su cuerpo atravesó, extrayendo aquello que había perforado del otro objeto. Rayos, daños no solo en la batería, también en la base de datos. Y también. Esto es pérdida total, no hay forma de repararlo. Añadió el chico de negra cabellera llevándose la esfera que perforada estaba, en su pecho se la colocó viéndose como había sido puesta en su interior. Oye, cuidado. Casi me aplastas. Añadió Irina, quien rápidamente sus manos frente a ella colocó frenando la caída que el chico frente a ella de espaldas había dejado caerse, pues apenas si la esfera había sido añadida a su cuerpo. Este de espaldas se había dejado caer, siendo recibido por Irina, quien detuvo su caída para hacer que más suavemente tocara el suelo. Dándose a sí mismo cuenta de un detalle, sus manos llegaron a sentir, pues apenas si su cuerpo habían logrado tocar, cuando la había alejado e inspeccionado por una ligera sensación al ver lo que en ella reposaba, vio como algo le había llamado la atención. No puedes protegerla y a la vez pelear contra todos a la vez. Habían alegando en la lejanía, interrumpiendo el pensamiento de Irina, quien solo veía como sobre una pila de escombros aquellos a los cuales había ayudado a escapar de una trampa mortal estaban ahí, parados, mientras veían como sobre la espalda de la chica de rojo cabello un chico de café cabello yacía en la espalda de uno de ellos en un estado inconsciente, o eso parecía dejarse ver. Mientras esas palabras resonaron en todo ese lugar ante la mirada de una Irina, quien incrédula no podía reconocer a nadie, pues la forma en la cual estaban actuando al punto de casi matarla a ella era algo que no podía asimilar. Desviando su mirada a la persona que sus brazos sostenían, solo observando como su mirada cubierta por su propio cabello era, observando además como el rostro de esa persona se comenzó a desprender de la piel, o bueno, lo que parecía ser su piel. Esto se acaba aquí, Irina, si no quieres que te veamos como nuestra enemiga, entonces más te vale que no te atrevas a soltarlo. Fue el grito que uno de los presentes manifestó, llamando la atención de la chica de naranja cabello, quien apenas si la mirada levantó solo pudo ver como una vez más aquel conjuro que contra su amigo fue lanzado era materializado una vez más. Oigan, no pueden hacer esto. ¿En serio me van a matar a mí también? Yo que les ayude a escapar de esa prisión. ¿En serio creen que si los odiara los habría ayudado? ¿No podemos acaso arreglar esto como seres civilizados? Por favor, escúchenme. Gritaba con todas sus fuerzas una Irina, que mientras sus violetas pupilas temblaban y uno de esos ojos una lágrima salía, ella solo podía apretar con fuerza el cuerpo de Megumi, sintiendo también como sus manos se hundieron ligeramente, pero que eso había sido una sensación que por el momento que estaba pasando no prestó mayor importancia. Lamento haberte metido en esto. A decir verdad, no pensé que al recuperar los recuerdos que en lo más profundo de mi memoria se encontraban, aún tendría la reacción de hacer lo que hice. Dijo el chico de negro cabello sin levantar la mirada, en un tono débil de voz que apenas y la chica había podido escuchar, pues el brusco viento que el conjuro estaba provocando solo les estaba haciendo imposible casi escucharlo. Este no es momento. Vamos, levántate. Huye, huye lejos.
Ya perdí un amigo, no quiero que tú también mueras. Añadió ella sacudiendo lo que en sus manos aguardaba pero que no pareció le obedecería. No te preocupes por trivialidades. Yo solo soy un usurpador, ¿y tú? Por alguna razón fuiste de los pocos que me agradaba pasar tiempo, aun si no tenía mis memorias, me sentía bien. ¿En serio vas a empezar con tus cursilerías en este momento? Quizás. Fue por eso que, después de que acabe con la chica de lentes haciendo que la atacaran pensando que era yo, todo el caos comenzó y entre todo ese descontrol llevaron a que por poco murieras, aunque ojalá hubiera calculado mejor las cosas, de lo contrario no habría hecho un mal cálculo y esta cosa no habría sido dañada. A decir verdad no sé por qué sigues aquí, fácilmente puedes dejarme acá y evitar ese golpe. Iba diciendo cada vez con un tono que su voz parecía expresar una resignación, una la cual como si aceptara lo que le deparaba, delirando en sus últimos momentos dejando salir aquello que antes no entendía. Aquello lo cual no fue hasta ese día que liberó todo lo que ocultó en lo más profundo de su memoria por años permaneció, y que finalmente cuando salió pudo entender lo que rodeaba a su ser. Escuchando como a medida que sus palabras eran entonadas los tics que aquel ataque emitía demostrando su preparación para ser lanzado iban emitiendo, siendo este el penúltimo tic antes de que fuese lanzado. ¿Tienes miedo? ¿O por qué me abrazas con más fuerza? Emitió Megumi sin levantar la mirada pues si bien no sentía el tacto de las manos y detectó como las manos de esa chica su cuerpo cada vez más inestable fue tomado y más partes cubiertos. Es solo que sí, tengo miedo. Miedo a perder un amigo más. Por eso, si así tienen que ser las cosas, entonces prefiero que nos vayamos juntos. Dijo ella respondiendo la pregunta que se le había hecho, una la cual al momento del último tic había manifestado, dejando así finalmente Megumi sus ojos ver, solo vio como esa chica tras el su rostro ocultaba, como si esperando su final se encontrará. Mientras el abrazo cada vez con más fuerza era ejercido, e Irina su rostro en la espalda de Megumi iba hundiendo, este último solo pudo dejar ver una sonrisa la cual apenas si visible o perceptible se pudo hacer, pues apenas si un segundo había sido manifestada pues al mismo instante una vez más su expresión neutral se dejó apreciar. Te equivocas. Te esperan cosas grandes, a diferencia de mí. Ya que yo solo soy una pieza más de este extenso rompecabezas que la vida se empeña en crear, mientras que tú estás para mucho más de lo que yo algún día podré aliviar. He causado dolor, sufrimiento y cosas que cualquiera que la supiera no me bajaría del seudónimo de monstruo por eso. No puedo dejar que mueras aquí. Susurro a medida que en cámara lenta su perspectiva del tiempo lenta se fue tornando, una percepción que junto a una sonrisa que nuevamente se había mostrado, a gran velocidad los brazos que su cuerpo envolvieron de una cosa negra se envolvieron. Algo lo cual a su cuerpo se había adherido, desapareciendo en el instante que ese golpe a milímetros estuvo por colisionar, una colisión que un enorme rastro había dejado. Un ataque que si bien fue más débil que el anterior debido a la falta de personas al momento de invocarlo, unas grietas en la barrera habían logrado crear. Continuando por tan solo pocos segundos, aquel ataque continuo, hasta que finalmente el espectáculo se había acabado. Dejando ver como una pupila de tonalidad amarilla entre todo ese polvo se vio, bajando sus brazos a medida que su respiración rápida se tornó, agotada ella se encontraba pues ya estaba cansada de tanto en un solo día. Dejando ver como unas orejas de un felino en su cabeza yacían, solo escuchando también como la respiración de los demás no tan alejada de la suya se encontraba. ¿Acaso finalmente se habrá acabado todo este calvario? Habían sido las palabras que una voz entre todos los presentes había resonando, unas palabras que con duda se expresaron pues con todo aquello que durante el poco tiempo habían llegado a manifestar. Ni siquiera podían asegurar si al menos esta vez habían ganado. En otro lugar, rodeados de escombros ahí una vez más se encontraban, en la misma posición sin haberse movido en un silencio permanecieron. Ya puedes abrir los ojos. Y suéltame. Expresó con una agotada voz que su aparente cansancio denotaba, claro si bien como tal no se podía agotar físicamente, si en forma de que sin energía se estaba quedando.
haciendo que con esas palabras el rostro de la chica a sus espaldas finalmente de su espalda se despegara y a su alrededor viera. Notando de primera el hecho de que ya no se encontraban en el mismo lugar. ¿Dónde estamos? Así que, ¿esto es la vida después de la muerte? ¿Yo qué voy a saber? Ni siquiera tengo ya un alma. Ahora quítate que tengo asuntos que arreglar. Había podido manifestar un Megumi quien fragmentos de su rostro se iban desprendiendo a la vez que del agarre que Irina le hacía era quitado de encima. Poniéndose de pie algo tambaleante igual lo había conseguido, observando su estado físico después de un vistazo un suspiro de sus labios había salido. Megumi, ¿qué piensas hacer? ¿No estarás pensando en regresar o sí? Ya que eso sería un suicidio. Argumentó ella quien en el suelo yacía aún solo mirando como ese chico con una de sus manos el rostro se había tocado para cuando dejara al aire una vez más esa mirada verse como su rostro ya tenía. Las líneas que su cuerpo ahora albergaban, pero que también ella presenció como el torso que desnudó había permanecido un buen tiempo nuevamente había sido cubierto. No tendría que hacerlo si no hubiese gastado mi último recurso, como tú no te separaste me tocó enviarnos a este lugar a unos metros, yo tenía planeado ir al laboratorio y ahí tratar de reemplazar mi núcleo, pero llevar a dos en un solo viaje es más complicado y consume más recursos, los cuales ya no poseo, por lo que mejor acabar con todo ya. Expresó dejando verse como la ropa era una vez más restaurada y esa ropa superior lo volvía a cubrir solo dejando ver las líneas tanto en su cuerpo y manos. Entonces, ¿estás diciendo que fue mi culpa? ¿Que una vez más lo eché a perder? Eso ya no importa, lo hecho está. Ahora tengo que irme, no me queda ahora mucho tiempo, nos vemos. O quizás no. Oye, espera. No te dejaré ir a ese matadero, te estás desarmando poco a poco. ¿Qué esperas lograr en esas condiciones? Exclamó ella poniéndose rápidamente de pie para acercarse pero que apenas si sus palabras terminó, solo sintió como algo su pierna había sido sujetado, bajando la mirada solo vio como un grillete. La mantenía en su sitio no pudiendo acercarse más. No voy a lograr mucho, eso lo sé. A decir verdad, si las cosas se dieron así fue porque tú incluiste en eso, si hubiese sido más egoísta y no usar mi compasión hacia ti al evitar dañarte con la trampa para ayudarlos a ellos y los hubieses dejado morir aplastados. Nada de esto estaría pasando, ahora. Será mejor que te quedes aquí y no estorbes. Contó él sin siquiera voltear a ver a la chica, una acción que había provocado el ver cómo las pupilas de esa chica temblorosas ante la información se mostraban pues estaba siendo acusada de ser la responsable de que todo se diese, pero que cuando la mano había bajado y su mirada y rostro una incomodidad se hacía presente en las expresiones junto al arrepentimiento, unas palabras o atención. Una vez más llamaron, haciendo que sus violetas ojos se posaron sobre ese sujeto. Y por cierto, una cosa más antes de irme. Cuando frente a ti tengas algo en específico y sientas que ya no tienes opciones para ayudar, espero que elijas lo mejor que tu ser te pueda guiar. Porque si aún así decides aquel camino tomar, espero que el seleccionar una juventud eterna no se vuelva tu castigo. ¿De qué rayos hablas? Si vas a empezar con tus acertijos mejor dime las cosas directamente. A lo que me refiero. No importa. No espero que lo entiendas, pero... Un consejo, si decides seguir adelante con tus decisiones, elige el pacto que más creas conveniente. Por cierto, perdóname por haber matado a tu mejor amiga. Oye, espera. Megumi, regresa aquí y suéltame. Por favor. Vuelve, prometo ya no estorbar o molestarte. Alegó ella mientras forcejeaba el grillete para salir de ese sitio, solo escuchaba como la otra persona con tranquilidad en su voz se expresó, solo viendo como de su rango de visión ese chico había desaparecido. Entre los escombros su figura se había perdido pero que aún así ella trataba de soltarse pues sabía o entendía que aquel ser no estaba en condiciones para lo que sea que fuese a planear. En otro lugar. ¿Crees que se pondrá bien? De todos nosotros es quien peor la ha pasado en estos momentos. Fue la interrogante que una voz femenina arrojó,
mientras que frente a ellas un cuerpo yacía aparentemente en estado inconsciente, mientras yacía recostado solo veía todo con una expresión de desánimo. Pues había algo dentro de ella que le preocupaba o que al menos no podía soportar ver o saber. Estoy segura que estará bien, Akeno. El asunto es que tengo un montón de cosas que arreglar en mi cabeza, empezando por el montón de explicaciones que tendré que darle a todos. Sin mencionar que lo más probable es que uno de los Mahou me quiera matar cuando le cuente lo que sucedió. No tienes que decir más. Entiendo de quién hablas. Y comprendo que sea difícil para ti, es difícil para todos ahora. Perdimos a más miembros, salvamos unos pero otros no. Solo espero que Tsubaki, al menos nos defienda cuando despierte y que si vamos a enfrentar cargos por no poder salvar a su protegida, al menos esa chica pueda ayudar a que esos cargos sean más ligeros. Eso mismo pensé, además me pongo a pensar en los demás. Y no sé cómo les explicaremos que caímos y fuimos el ratón del experimento y que entre todo el caos, no supimos diferenciar entre la original y la impostora y sin querer nos deshicimos de la que era. De verdad. Decía a medida que la mano del chico que frente a él yacía recostado solo dejaba verse como sus celestes ojos dejaban salir unas lágrimas mientras apretaba con fuerza esa mano. Akeno, presidenta. Será mejor que se alisten. Fue lo que una voz extra con fuerza había manifestado en esa ubicación, llamando la atención de una chica de negro cabello quien solo volteó a ver a quien le pertenecía la voz, mirando como esa chica de baja estatura y blanco cabello quien parecía estar dándole unos primeros auxilios a una chica de negro cabello que yacía recostada en el suelo mientras se veía como ella respiraba rápidamente y en su abdomen una mancha roja se daba a ver a través del vendaje. Levantando la mirada ella hacia una dirección observó pues sin decir nada la chica de blanco cabello solo apuntó a una dirección sin nada más que decir, una acción que al sus ojos posar, Akeno solo tembló. Pues no creía lo que veía, no creía que siquiera lo que veía fuese posible ya que no tenía sentido el hecho de que hubiese sobrevivido. Rías. Creo que deberías ver esto. Dijo ella llamando la atención de la chica mencionada, una petición la cual obedeció. Observando cómo a la lejanía algo hacia ellos se encontraba acercándose, a un lento paso que denotaba su mal estado, pues debido a la distancia no alcanzaban a ver cómo por momentos partes o fragmentos de su cuerpo se iban desprendiendo y al suelo iban cayendo. Terminando de caminar frente a su prueba final ahora se encontraba, pues ya había pasado por mucho y él perfectamente lo sabía, pues a sus ojos solo 3 objetivos quedaban por erradicar, en un todo o nada ahora yacía. Solo viendo cómo sus ojos cerrados habían sido y un suspiro haber dado, solo para que cuando finalmente los volvió a abrir ver cómo su rostro una vez más aquellas líneas o marcas habían sido dibujadas, para que cuando las logró abrir solo ver cómo esas 3 demonios yacían paradas al pie de los escombros listas para una última pelea que Megumi sabía, sería la última. Algún tiempo después, el sonido de sus pasos que aquellos zapatos emitían era lo que resonaba con cada que avanzaba un poco, mientras en una de sus manos llevaba una bolsa plástica que en su interior parecía llevar sus compras, se dejaba ver cómo bajo la oscuridad de que la noche su azul cabello se movía pues el frío viento de la noche era lo que dicho cabello hacía moverse ligeramente, dejando ver unas pupilas azules junto a él como en una de sus manos llevaba una botella de agua mientras pensante caminaba. Espero que esto valga la pena, venir a un lugar como este a las 4 de la madrugada. Ese idiota se creía que no iba a dormir. Solo espero que al menos equivocarme y que no se encuentre ahí. Pero, ¿y si lo llega a estar? Preguntaba ella en su interior mientras seguía caminando observando el estrellado cielo, llegando a un punto donde la vacía calle se encontraba donde apenas la iluminación alcanzó a hacer visibles algunas cosas. Supongo que ya estoy llegando a mi objetivo, por favor espero que ella no esté llorando. Rayos. Pensó ella una vez más llegando a una zona donde su objetivo parecía estar esperando que no fuese así ella rogaba o esperaba que la predicción fuese errada, pero que ni bien unos metros más y avanzó. Cuando a sus oídos ese llanto llegó. Un llanto que si bien era algo bajo si alcanzó a oírlo.
Un sollozo que a medida que avanzaba solo le iba confirmando lo peor, pues ya había sido advertida de esto, y que si se daba este resultado era porque no lo había logrado. Parándose así frente a la entrada de un callejón, esta solo vio durante un momento el interior, dejando salir un suspiro. Entonces ella entró. Así que la información fue correcta y aquí te encuentras. A decir verdad, preferiría que se hubiera equivocado y al menos así tendría una esperanza de que seguiría aquí. Y sabes perfectamente que golpear el piso y llorar no arreglará nada, mucho menos traerlos de vuelta. Así que toma, te traje algo de ropa nueva y algo de comer si quieres, ya que dudo que quieras salir así, Irina. Habían sido sus palabras parándose frente a alguien quien de rodillas yacía, dejando ver cómo bajo sus manos unas grietas en el suelo habían sido hechas de forma reciente. Dejando la bolsa de plástico frente a ella, solo vio cómo la chica, su molestia por un breve momento se había detenido, ante la mirada de la peli azul, quien parada se encontraba a unos centímetros solo. Veía la deplorable condición que ella se encontraba. Llamándola por su nombre fue que finalmente la mirada levantó y con ella su mirada para finalmente verse a los ojos. Dejando ver cómo mientras la chica de azul cabello parecía tener una mirada que parecía estás deprimida pero que aún así se contenía, pero que más transmitía seriedad y control. La mirada que la otra chica podía dar era lo contrario, pues al borde de las lágrimas sus violetas pupilas solo dibujaban la gran tristeza que cargaba. El arrepentimiento, molestia, enfado, repudio y un gran conjunto de emociones que sus pupilas podían expresar eran visibles solo con sus ojos ver. Pero que antes de que siquiera una palabra Irina pudiera expresar, un fuerte abrazo de parte de la otra chica recibió, uno el cual junto a unas ligeras palabras en su oreja parecían aún más lágrimas caer de sus pupilas, pero que igualmente el abrazo había correspondido. Rompiendo más en llanto, Irina no podía parar, pues todo había sido un fiasco para ella, pues muchas cosas no lograba entenderlas y mucho menos el porqué. Pero que las palabras que más le habían dolido habían sido si aquella persona que más confiaba, y él como escuchó que esa persona fue quien los había abandonado a su suerte en ese lugar por petición de alguien más.